las implicaciones jurídicas del uso inadecuado del lenguaje y comentarios a través de las redes sociales e Internet. El día de hoy, desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra alma mater, tenemos el placer de darles la bienvenida a este importante evento académico, agradeciendo de antemano haber aceptado nuestra invitación al profesor Marcelo Chen y al profesor Moisés Paz. Es un evento que va dirigido a todos los directores de Bienestar ASCUN. La metodología para el evento es la siguiente: la apertura del evento y la presentación de la metodología, la apertura y el saludo de bienvenida a cargo del señor vicerrector de Bienestar Universitario, a cargo de la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, doctora Cristina Montalvo. Una apertura y saludo de bienvenida por parte de la coordinadora ASCUN Nodo Caribe, la jefa del Departamento de Desarrollo Humano, Lidia Romero. Una presentación y saludo de bienvenida a los panelistas invitados, una introducción del tema, la intervención de los panelistas, que cada una será aproximadamente de 20 a 30 minutos máximo, un bloque de preguntas dirigidas a los panelistas de todos los participantes que están en la sala, y las conclusiones y o recomendaciones por parte de los panelistas. Iniciamos con la apertura y saludo de bienvenida a cargo del señor vicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González Aguilar. Sí, buenos días, Luis. Primero, para confirmar el sonido. Perfectamente. Bueno, cordial saludo a todos los presentes. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad del Atlántico se complace en darle la más cordial bienvenida a este espacio académico donde vamos a conversar y a tratar las implicaciones jurídicas del uso inadecuado del lenguaje y comentarios ofensivos a través de las redes sociales en Internet. Un tema altamente pertinente en los actuales momentos. Este espacio nos permitirá no solo conocer las restricciones que el ordenamiento jurídico nos impone frente a este tipo de conductas o comportamientos, sino también nos va a generar las posibilidades de estar en un espacio donde reflexionemos, en donde toda la comunidad universitaria interna y externa cree una conciencia de la responsabilidad y el cuidado que se debe tener en cuanto se interactúa desde la virtualidad. Como vicerrector, extiendo mis agradecimientos a todos los que nos acompañan en esta mañana y nos siguen en las diferentes plataformas digitales, y en especial a los dos panelistas internacionales que hoy aceptaron nuestro llamado institucional para seguir haciendo academia. Desde Porto Alegre, Brasil, nos acompaña el profesor Marcelo Chen Duque, doctor en Derecho. También está con nosotros desde Perú el profesor Moisés Paz, magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pues también quiero agradecer profundamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, a su decana Cristina Elizabeth Montalvo, por su compromiso arduo para con el trabajo mancomunado para lograr estos eventos que son muy importantes. Quiero agradecer también a todos los directores de Bienestar de ASCUN que apoyaron esta iniciativa. Una vez más, les damos la bienvenida a su casa, la Universidad del Atlántico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. Seguimos con el saludo de bienvenida por parte de la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Cristina Montalvo. Muy buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a nuestros invitados, al doctor Moisés Paz y al doctor Marcelo Chen. De verdad que la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho es un espacio que nos permite estar siempre
conectados y colaborarnos en los eventos internacionales. Al mismo tiempo, pues agradecerle a Bienestar Universitario por hacernos esta invitación de apoyarlos en estos eventos, claro que tan importantes y necesarios para toda la comunidad académica. Al mismo tiempo al Nodo Caribe de Bienestar Universitario de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, por su apoyo también a extender este tipo de participaciones en las que nos vinculamos asociaciones, universidad, en torno a la academia. De verdad que en estos momentos digitales, en estos momentos en que las redes sociales y el internet es una necesidad y que ha pasado a ser una necesidad, digamos, de primer nivel, en el que de pronto personas que antes no manejaban la tecnología, ya es usual o natural que la estén manejando porque hace más de un año el mundo le tocó manejarse en medio de ello. De pronto en muchas ocasiones se hablaba de que era necesario digitalizarnos, que era necesario el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que en muchos países, sobre todo en los nuestros, en muchas poblaciones era escaso. Pero siempre hay un aspecto, digamos, que cuando las universidades lanzan estos fines, hay unas finalidades que se proponen, pero hay unas, o que se expresan o se manifiestan, pero hay unas latentes escondidas, y desafortunadamente dentro de esas latentes está el mal uso que podemos hacer las personas de esas redes sociales o del internet, utilizarlo inadecuadamente, con un lenguaje inadecuado, con comentarios inapropiados que entran a tocar en la esfera del ser humano. Y para eso nos convoca hoy este importante evento en el que dos personas que lo manejan muy bien nos van a explicar las implicaciones jurídicas de ese mal uso que estamos haciendo, sobre todo en estos momentos en que estas tecnologías son necesarias y en el que todos debemos darle el uso adecuado. Muchas gracias. Gracias a usted, decano. Continuamos con el saludo de bienvenida de la coordinadora de ASCUN, Nodo Caribe, la jefa del departamento, Lidia Romero. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Profesor Marcelo, profesor Moisés, para nosotros como Red de Bienestar Universitario ASCUN es un placer tenerlos aquí. Si bien es una iniciativa desde la Universidad del Atlántico, aquí estamos directores de bienestar, jefes de departamento de desarrollo humano, coordinadores de desarrollo humano de todo el país. Es un espacio que fue liderado desde el Nodo Caribe, pero abierto a todo el país. Y sabemos que tenemos muchos retos desde los bienestares universitarios en esa formación integral, en ese nuevo ciudadano digital, en ese tema de formar ciudadanía, pero ya hemos entrado en otros contextos. La presencialidad nos daba retos de diseñar propuestas, programas dirigidos a la cultura ciudadana, dirigidos a la convivencia, dirigidos a entendernos, a entender la diversidad. Hoy estamos en otros contextos y aquí estamos profesionales de los bienestares universitarios del país, con muchas ganas de escucharlo, pero además con la expectativa de tener elementos que nos permitan diseñar propuestas de trabajo que permitan esa formación integral para nuestros estudiantes. Hemos estado abocados ahora a la ciudadanía digital y esto tiene sus retos, tiene los retos para todos los bienestares, pero también tiene un reto para el momento en el que encontramos a nuestros estudiantes, para los que nos encontramos con nuestros colegas, colaboradores, entre trabajadores, para toda la comunidad universitaria. Yo no quiero extenderme, yo quiero darle las gracias. Queremos escucharlos a ustedes y aprovechar este espacio para entender hasta dónde termina mi libre expresión y hasta dónde, y en una red social que puedo asumir que es un espacio privado, pero que a la vez no lo es.
y cómo podemos nosotros a través de esto que hoy, obviamente del contexto jurídico, tener elementos para esas intervenciones, para esas orientaciones que de los bienestares universitarios estamos hoy con el reto de asumir. Bienvenidos a Barranquilla, así sea desde esta plataforma. Bienvenidos a la Universidad del Atlántico, bienvenidos al Nodo Caribe. Nuestro director, el doctor Remberto, está complacido, les envía un saludo, nuestra coordinadora Soleil también, y estamos aquí con unas disposición y una alta disposición para escucharlos y les dejamos aquí un caluroso abrazo de bienvenida. Gracias, jefa, por tus palabras. Ahora vamos a hacer la presentación de los panelistas que hoy nos acompañan para que ellos también den un saludo de bienvenida. Nos acompaña el profesor Moisés Paz Panduro. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho con mención en Derecho Penal por la Universidad Pontificia Católica del Perú, autor de libros y artículos jurídicos en revistas especializadas en materia penal, profesor asociado en la Academia de la Magistratura en Pregrado de la Universidad Católica, sedes Sapientai, y de la Universidad Nacional de Ucayali, en posgrado de la Universidad Caesar Vallejo, y jefe del área penal de estudio Paz Panduro, asesores y consultorías. Profesor Moisés, bienvenido. Buenos días, Luis, muchas gracias. Bueno, quisiera dar gracias a la doctora Cristina Montalvo, muchas gracias a María Angélica Ferrer, gracias a todos por permitirme estar compartiendo los pocos conocimientos que puedo difundir respecto de este tema que ustedes han considerado importante dar a conocer a la comunidad jurídica y público en general, ¿no? Las implicancias jurídicas que puede tener el uso inadecuado del lenguaje y los comentarios ofensivos que se realizan a través de las redes sociales. Hechos que no son poco comunes, sino al contrario, como la doctora Cristina lo acaba de señalar, se presenta de forma habitual y constante, afectando el honor de las personas, afectando la salud mental de personas, ¿no? Hablando de menores de edad, sobre todo, en actos de ciberbullying. Solo quiero dar gracias para no abundar en estos temas. Ya con mi conferencia empezaremos. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, me voy a permitir pedirle el favor a nuestro traductor, Yamil, que por favor lea el perfil profesional del profesor Marcelo Chen Duque. Adelante, Yamil. Ok. Novamente, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E bom, é minha honra falar a informação e a formação profissional que nosso doutor aqui, convidado especial Marcelo, tem realizado e estudado durante bastante tempo, né? Então, o professor Marcelo Schenck Duque é doutor em Direito do Estado, né? Pela Universidade Federal de Rio do Sul. E também tem aí estudos na universidade na Alemanha. Eu vou tentar lembrar aqui, porque eu aprendi também alemão. Ruprecht Universität Heidelberg, na Alemanha. É professor do programa de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade Federal, né? Já mencionei, de Rio Grande do Sul. É pesquisador do Centro de Estudos Europeus e Alemães. Além disso, é professor da Escola da Magistratura Federal do Estado do Rio Grande do Sul, onde exerce a coordenação da matéria de Direito Constitucional, professor da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, professor da Escola Superior de Advocacia, né, e membro da Associação Luso-Alemã de Juristas. Bem-vindo novamente, professor Moisés. Então, perdão, professor Marcelo. Então,
O público está à espera aí. Muy bien, muchas gracias, profesora Velázquez, decana, profesora Lidia Romero, jefe del departamento, mi colega profesor Moisés Paz, buenos días a todos. Me gustaría de decir que me siento muy agradecido y honrado por la invitación en participar de ese evento promovido por la Universidad del Atlántico. Saludo a todos los profesores, el vicerrector que participan del evento y a todo público que nos asiste. Lamentablemente, como ustedes pueden ver claramente, mi español es muy precario, por lo que no me atreveré a intentar realizar la presentación en español, hasta para no agredir desproporcionalmente este hermoso idioma. Yo voy a hablar en portugués, despacio, y si tiene alguna pregunta, alguna cuestión, por favor, avíseme. Yo traté de traducir las presentaciones al unificar español, lamentablemente, con la esperanza de hacerlo más fácil. Y yo estoy a disposición para empezar cuando usted achar oportuno. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Marcelo. Y bueno, qué mejor introducción al tema que ya la hizo la doctora Cristina, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas. En ese orden de ideas, vamos a iniciar con la intervención de los panelistas. Recordemos que tienen de 20 a máximo 30 minutos para exponer el tema. Iniciamos con usted, profesor Marcelo. Bienvenido. Okay. Yami, atento. Muchas gracias. Yo tengo acá una presentación. Pregunto si paso por acá. Y si es posible visualizar la presentación. Si está ok. El cambio de los slides funciona. ¿Está ok? Mirar. Tudo ok, Marcelo. Sim. Tudo ok. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar, voy a controlar el tiempo acá, un momento, sobre una mirada en la incitación al odio en las redes sociales, o como nos hablamos, el discurso de odio. La problematización que pretendo ofrecer a ustedes es cuáles son las consecuencias de ese tratamiento jurídico de la incitación o el discurso de odio en las redes sociales. Então, iremos hablar de las consequências e também do tratamento jurídico que isto provoca. O plano de apresentação que proponho acá, para falar dessas consequências, desse tratamento, se divide em 4 partes. A primeira, vou falar por que essa incitação ao ódio é um tema da atualidade. Depois falaremos das características dessa incitação ou desse discurso de ódio. Num terceiro momento, falaremos do impacto do discurso de ódio na sociedade. E, finalmente, do tratamento jurídico desta questão. Okay? E começamos na parte a incitação ao ódio é um tema da atualidade. Muito bem. Para que possamos compreender por que é um tema da atualidade, eu faço a seguinte problematização. O foco desta análise é que o discurso de ódio funciona como uma espécie de brote. Nós falamos em surto, como os vírus. E por quê? Porque se não combatemos o discurso de ódio, a incitação ao ódio e na origem, ele se estende tão rapidamente que nós perderemos qualquer controle. O discurso de ódio rompe uma barreira por trás de outra, até que toda a sociedade se contamina. Este é o grande problema, a problematização que proponho nesta oportunidade. O que ocorre é que com a expansão das redes sociais, Facebook, Twitter e todas as demais, todos nós possuímos voz. Podemos falar perfeitamente que a comunicação pelas redes sociais, pela internet, se ha convertido de forma mais fluida, muito mais frequente e, infelizmente, muito mais exacerbada. Sin embargo, apesar de la comunicação ser mais fluida,
más frecuente y exacerbada, nosotros percebemos claramente que no possuímos la educación digital adequada para nos postarmos diante deste fenômeno. A ausência de uma educação digital adequada é o grande problema do discurso ou da incitação ao ódio. O resultado, bueno, foi que muitas pessoas começaram a abusar da liberdade de expressão, porque não possuem esta educação digital e pensam que podem falar simplesmente o que desejam. E do que não fariam, não agiam em persona, lo empiezan a hacer en la pantalla del computador o del smartphone. É o que descrevo como los valientes detrás de las redes sociales. Lo que não hacen personalmente, lo fazem em frente al computador o el smartphone. E este fenômeno potencializa e radia efeitos muito trágicos em la liberdade de expressão e la proteção das pessoas. Muito bem, feito essa introdução, empezamos a parte 2 da minha ponência, que são as características do discurso de ódio, o que é mais interessante a vocês. O que passa? O discurso de ódio se compreende por manifestações como o homem diz, de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos. Muita atenção acá. Determinados grupos. Quando falamos de discurso de ódio, de incitação ao ódio, falamos de grupos vulneráveis. E pelas mais variadas questões, prejuízos relacionados com etnia, religião, gênero, discapacidade físico-mental, enfim, nacionalidade, orientação sexual, ideologia política, entre outros elementos. O que passa é que, do ponto de vista do direito constitucional, nós enfrentamos o problema da incitação ao ódio sobre a perspectiva do fenômeno chamado de eficácia horizontal de los direitos fundamentais, tema muito caro à cultura jurídica alemã, que estuda a eficácia de los direitos fundamentais nas relações entre privados, algo que os alemães chamam em língua materna de Drittwirkung der Grundrechte, ou eficácia frente a terceiros, seria a tradução mais comum, ou simplesmente eficácia horizontal de los direitos fundamentais. O que passa, quando falamos desta eficácia horizontal, estamos a investigar em que medida particular poderá recorrer a direitos fundamentais dos países titular perante outro particular que nesta condição é simultaneamente titular de direitos fundamentais, pero também vítima do abuso de direitos fundamentais. O que passa é que que habla algo que se convierte em uma incitação de ódio, lo faz pensando que tem liberdade de expressão. Pero, em outro lado desta relação privada, há outro particular que se vê violado em sua dignidade, em seu desenvolvimento de personalidade, direitos de personalidade, honra e assim por diante. Muito bem. Quando, e isso é também muito importante na teoria dos direitos fundamentais, quando estamos a trabalhar a direitos fundamentais, temos que ter muito claro que não podemos, em hipótese alguma, falar de direitos absolutos. E com a liberdade de expressão não é diferente. É claro, muito claro para mim, que o discurso de ódio é uma forma de abuso de la liberdade de expressão. Me gusta muito este quadro que peguei na internet, recorrendo a algo que, em verdade, não foi falado por Voltaire, mas se diz que foi no sentido de que todos podem falar o que desejam, pero para as vítimas, isto muitas vezes pode ser sentimento de dor, de frustração e assim por diante. Bueno, esse fenômeno já é trabalhado há muito tempo por Europa,
aqui na América Latina também, mas penso que na Europa ele está mais adelante. A recomendação do Conselho de Ministros da Europa já possui até mesmo uma conceituação, uma definição do que seria o discurso de ódio. De forma muito abrangente, todas as formas de expressão que difundem, incitam, proíbem ou até mesmo justificam diversas agressões, como rábia racial, xenofobia, antissemitismo, etc. Muy bien. Cuando hablamos de incitación al odio, naturalmente nosotros tenemos que hablar de las víctimas de los discursos de odio. Y acá es un punto muy importante de la temática para que possamos ter em mente ou com segurança a quem esse discurso pode ser dirigido. Vejam, é importante perceber que a incitação ao ódio é uma charla, discurso, enfim, que afeta direta ou até mesmo indiretamente determinado grupo social. E é grupo justamente porque é detentor de características identitárias comunes e, portanto, possui sentimento mútuo de identificação. Vejam, todavía, que as vítimas do discurso de ódio também podem ser individualmente consideradas, o que significa que a incitação ao ódio, apesar de normalmente ser direcionada a grupos, também pode ser direcionada a uma sola pessoa, o que é muito interessante, desde que se utilize uma pessoa quando se deseja chegar ao grupo. Por exemplo, mira esta senhora em la calle, com suas vestimentas típicas, de modo que se percebe facilmente que se trata de uma imigrante. E quando se ataca por meio de palavras esta senhora, não se faz porque se quer atacar esta senhora como uma persona em sua individualidade, porque se quer em verdade atacar ao grupo a que esta senhora pertence, que seria grupo de imigrantes africanos e assim por diante. Outra questão que considero muito importante e interessante na temática da incitação ao ódio é que, em alguns casos, o grupo minoritário, que normalmente é a vítima do discurso de ódio, pode presentear-se numericamente superior a outros grupos em la sociedade. Por exemplo, mulheres. Em Brasil, as mulheres são superiores a los hombres em números absolutos. Contudo, formam uma minoria política em parlamento. Equivale a dizer, possuímos mais mulheres em Brasil, pero quando se mira o parlamento, as mulheres estão em 5 a 10%. Quero dizer com isso que, embora seja número numericamente superior ao grupo de homens, as mulheres são minoria política. Portanto, enquanto vítimas de discurso de ódio, as mulheres representam uma maioria em números absolutos, pero uma minoria política. Lo mesmo passou, penso eu, em regime del apartheid em África do Sul, onde os negros eram superiores em número, pero nitidamente inferiores em termos de minorias políticas. Então, temos que perceber que a quantidade de pessoas que representam um grupo não é condicionante irremovível para que se caracterize como minorias vítimas da incitação ao ódio, e nas redes sociais, sobretudo. Muito bem, feito essa questão, avanço rapidamente para a terceira parte de minha ponência, que é o impacto do discurso de ódio na sociedade. Acá é mais visível a problemática. O impacto nas minorias, podemos falar em limitações da liberdade em espaço público. E com isso, a consequência é a inseguridade que essas vítimas possuem
para estar presentes em certos ambientes públicos. Notemos, por ejemplo, los inmigrantes pueden dejar de vestirse de cierta manera y cambiar el lenguaje corporal que normalmente utilizarían, porque poseen receio, medo, perigo de serem agredidos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, o que considero muito perverso é que quando a incitação ao ódio se intensifica, as vítimas tendem a sentir-se culpadas. Algo do tipo, estou em lugar errado, não pertenço acá, não posso falar, etc. Vejam que, como consequência, há limitações na esfera da liberdade dessas vítimas, dessas pessoas que sofrem a incitação ao ódio. Esses impactos podem ser de ordem psicológica e esses membros das minorias tendem a introjetar o discurso diferencial e inferiorizante. E a consequência, muito drástica, é uma tendência à estigmatização. Se você pertence a um grupo, minoria, você é estigmatizado e tratado como inferior. E claro que, frente a esta realidade, isto causa problemas psicológicos como depressão, vergonha, ansiedade, sentimento de culpa de modo geral. As consequências para a sociedade são terríveis, a começar por desalento em la pluralidade que ocorre déficit democrático. Porque o discurso de ódio conduz a empobrecimento do debate público, em la medida em que as pessoas afetadas terminam retirando-se deste debate. Basta perceber usted em los grupos de WhatsApp, de amigos, família, quando escrevíamos determinado tema que é muito polêmico e sofremos as consequências de los integrantes majoritários, nós tendemos a não mais escrever, não mais compartilhar nossas ideias, porque nos sentimos muito hostilizados, de modo que a grande consequência para a sociedade como um todo de la incitação ao ódio é justamente o que considero o déficit democrático pelo fato de que os atingidos retiram-se do debate público, deixam de frequentar o espaço público porque os agressores asfixiam suas vozes. O autor de la incitação ao ódio não admite uma palavra, uma ideia contrária. O propósito é inferiorizar as vítimas de modo a asfixiar suas vozes. E isso leva ao empobrecimento do debate público, grande e intenso déficit democrático. Bem, isto diminui naturalmente a autoestima das vítimas, impede, como eu falei, sua plena participação atividades da sociedade civil, incluindo o importante debate público. Inclusive, peço que percebam que, mesmo quando as vítimas de incitação ao ódio criam coragem, força para falar, suas palavras carecem de autoridade. É como se não disseram nada, pois os demais que propõem a incitação ao ódio não querem ouvir, não querem escutar. É como se não disseram nada, as palavras das minorias políticas carecem de autoridade. Bem, que possamos, então, em respeito ao tempo, avançar para a quarta e derradeira última parte de minha apresentação, que vou falar sobre o tratamento jurídico da incitação ao ódio. Atualmente, existem dois grandes ordenamentos jurídicos que se aprofundam na temática, o estadunidense e o alemão.
Na perspectiva estadunidense, o tema é tratado sobre a nomenclatura do hate speech, onde se parte de um pressuposto um pouco diverso do que passa na América Latina e na Europa, que é tratar a liberdade de expressão como um direito quase absoluto. Vejam que isto decorre da história, da cultura norte-americana, da promulgação da Constituição estadunidense e na famosa primeira emenda, que dispõe que o Congresso americano não pode promulgar leis que restringam a liberdade de expressão. Este conteúdo constitucional, enraizado na cultura estadunidense, empezó una larga jurisprudencia en la Suprema Corte norteamericana, Supreme Court, que se baseia na doutrina liberal, o pensamento liberal de Stuart Mill, la obra On Liberty, onde se cunhou a expressão mercado de ideias, o que hablam en Estados Unidos de Marketplace of Ideas. Este mercado de ideias significa que todos seriam invitados a falar lo que pensam em la lógica de que uma ideia buena estaria apta a combater uma ideia mala. E este desenvolvimento, esse desenvolvimento, melhor dizendo, que data da década de 40, mais ou menos, ele começou a ser temperado pela doutrina das fighting words, ou palavras provocativas, presentes em el caso Chaplinsky, New Hampshire. O que significa fighting words? Significa que a liberdade é quase absoluta, pero se el hablante emprega palavras com conteúdo muito perigoso, conteúdo muito provocativo, como matar, exterminar, coisas do tipo, isto pode convolar a liberdade de expressão em um hate speech, em um discurso de ódio. Então, quanto mais a charla, o discurso for impregnado por essas palavras combativas que trazem uma natureza muito perversa, muito combativa, violenta ao discurso, este poderia então ser combatido, rechaçado por el poder judiciário. Vejam que neste caso, e é muito importante esta questão, para que um discurso seja considerado para os norte-americanos como hate speech ou discurso de ódio, é necessário que as palavras levem o médico a tomar represálias. O que significa isto? Que ficou muito claro na jurisprudência de casos a partir da década de 50, como Brandenburgo e Ohio. O objetivo das restrições à liberdade de expressão em los Estados Unidos não é a proteção das vítimas de hate speech, mas sim a proteção da paz e na ordem pública. É muito importante perceber este fundamento, pelo qual, repito, para a doutrina e jurisprudência norte-americana, o que justifica uma limitação à liberdade de expressão não é a dignidade da vítima, mas sim a proteção de paz e da ordem pública. Este é um dado muito importante. E por que digo isso? Porque, em el cambio, é muito distinto do que passa na Alemanha, que é a minha fonte primordial de estudo. Na Alemanha, o que justifica a intangibilidade, justifica as restrições à liberdade de expressão, são aspectos ligados à vítima da incitação ao ódio, como a intangibilidade da dignidade humana, o direito à igualdade, o direito à não discriminação, enfim, direitos ligados ao livre desenvolvimento da personalidade.
o que chamamos de limites imanentes a los derechos fundamentales. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, se tem muy claramente que la libertad de expresión es un derecho de especial importancia, pero no prevalecerá automáticamente sobre los demás. Y estos límites eventuales que son impuestos a la libertad de expresión son analizados pelos alemães por meio de una ponderación à luz del caso concreto, que mira a verificar qual derecho fundamental detém a maior relevância, se é a liberdade de expressão, se é o livre desarrollo de la personalidade e assim por diante. Pero, segundo a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, se considera que estas opiniões que não aportam absolutamente nada ao processo de formação de opinião, ou las deliberadamente falsas, e aqui começamos o fenômeno das fake news, que possui uma ligação com o fenômeno da incitação ao ódio, estas expressões são consideradas abusivas e, portanto, não estão protegidas pela liberdade de expressão. Acá, na figura, revelo a vocês aqui, ela está um pouco desatualizada, pero revela a quantidade de postagens em las redes sociais dirigidas aos imigrantes que entraram na Europa. E se percebe nitidamente um pico acá, em meio, entre os anos de 2015 e 2016, que corresponde justamente ao aumento do ingresso de los imigrantes e a ascensão de partidos de extrema direita em Alemanha, como o famoso AfD, que significa Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema direita que tem um discurso muito hostil aos imigrantes. Então, esses discursos de partidos de extrema direita também contribuem para o discurso de ódio em las redes sociais. Diria que todos os partidos extremos, de extrema direita, de extrema esquerda, o extremo é muito ligado ao discurso de ódio. No caso da Alemanha, é um partido de extrema direita. E, por fim, para término, respeitando o tempo, rapidamente, o que poderia rapidamente falar do direito brasileiro? Se nós estamos, por curiosidade, mais influenciados por Estados Unidos ou pela Alemanha. Eu diria para vocês que ainda estamos um tanto quanto perdidos nessa questão. Por exemplo, temos uma legislação recente de direito migratório que é muito amigável aos imigrantes. Leis não é um problema em Brasil. O problema é se estamos cumprindo as leis que existem. Temos também o Marco Civil de Internet, que é uma lei de 2014, que prevê um sistema que reserva uma certa polêmica para nós, que é conhecido como Sistema de Reserva de Jurisdição, que prevê que a responsabilidade por la incitação ao ódio e nas redes sociais começa atrás da verificação, por meio de uma ordem judicial que exige a retirada do conteúdo ilícito. A reserva de jurisdição é que somente um juiz pode determinar a remoção de um conteúdo ilícito das redes sociais. Percebam que é um modelo contrário ao que vige na Europa, que é o modelo conhecido como exclusão de aviso e retirada, conhecido como notice and takedown, em que a vítima notifica o operador de rede para que este operador promova a remoção do conteúdo. E atualmente a grande discussão que se faz em Brasil se este dispositivo do Marco Civil de Internet é constitucional ou inconstitucional, porque não se poderia depender de um comando judicial para a remoção de um conteúdo ilícito. Buenos,
Sem tomar mais o tempo, encerro dizendo que, enquanto os Estados Unidos têm uma preponderância quase absoluta da liberdade de expressão, e os alemães se baseiam em restrições mais efetivas, limitações mais efetivas à liberdade de expressão, ancorados no princípio da dignidade humana, do livre desenvolvimento da personalidade, nós brasileiros ainda estamos em busca de caminho. Me arriscaria a dizer que estamos mais inclinados à perspectiva alemã, porque nosso ordenamento constitucional também parte como importante fundamento da República a dignidade da pessoa humana. Pero esses julgamentos, esse desenvolvimento posterior, confirmar se estou correto ou equivocado. Muitas graças a todos ustedes pela invitação, é uma honra e mil desculpas pelo meu terrível portunhol e espero que ao menos pouco tenha sido compreendido de modo a evitar a incitação ao ódio com o professor Marcelo. Muitas graças. Gracias a usted, profesor Marcelo, por su intervención. Continuamos con el espacio que le corresponde al profesor Moisés Paz. Adelante, profesor. Nuevamente, buenos días. Un segundo, por favor, voy a anotar mi tiempo para no excederme, al igual que el doctor Marcelo. Listo. Bueno, doctores, en la actualidad existen espacios abiertos de comunicación, existen espacios abiertos de interacción, como ustedes conocen el Facebook, los más conocidos, ¿no? El Instagram, el Twitter, entre otros, donde la participación activa y el creciente número de los usuarios en las redes en este ámbito producen importantes consecuencias jurídicas en el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Dentro de ello es importante que se considere que el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales del Internet debería prevalecer. Es importante en este sentido que podamos realizar un análisis sobre la afectación al honor que se realiza en estos espacios abiertos de comunicación e interacción, evidentemente a través de las redes sociales. Una afectación al honor, pero no solo una afectación existe una afectación al honor, también existe o es necesario, doctores, que reflexionemos respecto de la participación de niños y adolescentes en espacios abiertos de comunicación e interacción, donde se pone de manifiesto la necesidad de una adecuada educación y protección de estos sujetos en este entorno. Como el doctor Marcelo muy brillantemente ya lo señaló, es importante que se pueda proteger y evitar el tema de la incitación a la violencia, un tema fundamental en estos espacios abiertos de comunicación e interacción. Considero también de importancia que se pueda dar protección a los niños y adolescentes, porque según estudios que se han realizado, estadísticos, niños entre 9 y 12 años son la mayor cantidad de personas que acceden a las redes, ¿no? A las redes sociales del Internet, RSI, como se conoce usualmente. Entonces, es importante, doctores, también que recordemos que ya desde el 2011 existe una declaración conjunta sobre la libertad de expresión en Internet, donde se acogen, pues, principios fundamentales. También, doctores, es importante que podamos tener claro que las redes sociales están conformadas, ¿no?, por personas relacionadas para el ejercicio de determinada actividad. Es decir, no solo para una actividad como el ocio, ¿no?, por ejemplo, como el Facebook, el Instagram, pueden ser otras para el trabajo, etc. Estas
estas relaciones que existen entre grupos de personas no es nuevo. Como sabemos, desde la historia del hombre, siempre se ha tratado de encontrar medios para relacionarse unos con otros. Las redes sociales, estas redes son una consecuencia intrínseca del ser humano. Hablando de redes sociales en general, pero hablando de redes sociales digitales, también denominadas redes sociales virtuales o redes sociales electrónicas o redes sociales en Internet, es importante que tengamos en cuenta que en la actualidad pueden ser de carácter privado o con comunicación cerrada, solo con determinadas personas. Sin embargo, también tienen un carácter público e incluso las que tienen carácter privado y cerrado, si es que por algún motivo alguna persona que forma parte de mi red tienes abierto su perfil y le da un like o etiqueta a una foto mía, todo el mundo va a poder tener acceso y ya no va a poder ser cerrado. Entonces, allí viene también otro problema. Básicamente, doctores, los problemas que podemos apreciar en las redes sociales vienen a ser de dos tipos en este sentido. Primero, la participación, primero vamos a poner el último que hemos señalado. Los proveedores que nos prestan o que nos permiten utilizar estas redes sociales digitales tienen unos contratos que nos hacen firmar y que básicamente los abogados conocemos que se llaman contratos de adhesión. Es decir, si no estamos completamente de acuerdo en todo lo que dice el contrato, no podemos formar parte de la red. Significa que ellos ponen las reglas. Y si se equivocaron con las reglas, como en muchos supuestos que se presentan en la realidad y en nuestra actualidad, entonces no podríamos reclamar porque los hemos aceptado y hemos consentido. Estas redes sociales digitales, estas redes sociales de Internet, afectan, como ya muy bien lo dijo el doctor Marcelo, los siguientes bienes jurídicos, ¿no? Hay intromisiones ilegítimas en el honor de la persona, haciendo un mal uso de la libertad de expresión. Los datos de carácter personal también son vulnerados, por lo que les acabo de señalar. Incluso teniendo una red social digital cerrada, como por ejemplo en el Facebook, si es que alguien que forma parte de mi círculo de amigos me etiqueta en una foto, automáticamente esa foto la va a conocer todos los que tienen acceso a él. Y si tienen su perfil público, todos tienen acceso a mi foto. Además, esto es una foto, pero datos de carácter personal. Podría etiquetarse dónde trabajo, a qué me dedico. Hay violaciones al derecho a la propiedad intelectual. Hay violaciones al derecho a la salud psicológica de los niños y adolescentes. Eso vinculado al ciberbullying o denominado también ciberacoso. Y como el doctor muy brillantemente lo ha señalado, la incitación a la violencia. La incitación a la violencia que se genera, por lo menos en mi país de origen, en el Perú. Recuerdo que el año pasado, justamente antes de que se produzca el tema de la pandemia por el COVID, un efectivo policial, que evidentemente no voy a señalar el nombre, pero se hizo público, completamente público. La idea es la siguiente, muy breve, es la siguiente. Estaban dos efectivos policiales en su carro patrullero custodiando la puerta de una universidad. Al frente de esta universidad hay un barrio que al parecer, conforme a los medios de prensa, yo no lo sé, viven personas de mal vivir, valga la redundancia. Sale un motocar de ese barrio y se acerca al carro patrullero y les dice: señores, vayan porque están asaltando a una persona, están en un motocar. Inmediatamente se van, no para empezar, ni siquiera
le preguntaron, ¿y cómo son? ¿Cómo están vestidos? No tenían forma de identificarlos. De pronto se acerca el patrullero a este barrio y pueden ver a dos personas detenidas, uno obviamente el conductor del motocar, el otro que estaba conversando con él. Ven que se acerca la policía y se sube el motocar, el que sería el pasajero, y empieza a huir, digamos. Eso es lo que dice la policía. Entonces va en su persecución. Ellos consideran que ellos son los delincuentes. Como ya evidentemente un patrullero es más rápido que un motocar, uno de ellos baja y se va por un lado y el motocar se va por otro. El efectivo policial, que vamos a denominar Juanito, baja del patrullero y empieza a correr tras el que estaba corriendo, y el otro se va detrás del motocar. Resulta la persona que bajó del motocar y que según él era uno de los delincuentes que estaban hurtando, saca su arma y le dispara a la espalda, le da en la columna vertebral y lo mata. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Él hizo un uso correcto de su arma de reglamento? En alguna de las normas de nuestro país, me pregunto, porque me pregunto y a la vez me respondo, ninguna, porque hay 4 que jamás van a permitir que un efectivo policial utilice un arma de reglamento por la espalda mientras huye. Le dispara, lo mata. El efectivo policial dice, bueno, felizmente esto se hizo público, lo detuvieron en ese momento, lo llevaron al Ministerio Público, el Ministerio Público pidió prisión preventiva. El juez lo declara fundado, porque evidentemente no es un policía, pero no puede disparar por la espalda. El policía dijo en su defensa, no, pero yo pensé que estaba armado, pensé que iba a sacar un arma. Ya, ahora, el efectivo policial sabe que lo primero que tiene que hacer es efectuar un disparo al aire, luego un disparo a las extremidades inferiores, luego recién a quemarropa. Cuando hicieron la inspección ocular, no encontraron los casquillos del policía, solo encontraron, ni tampoco la supuesta arma que estaba con el occiso, porque no había arma. Casquillos por parte del occiso menos, porque tampoco había. Y a pesar de todo esto, en los medios sociales, digitales, como el Facebook, había una gran cantidad de personas que decían, pobre policía, que cómo es posible, que juez corrupto, delincuente, seguramente que si le hicieran a él, él habría reaccionado de otra forma, que se vaya a la cárcel ese juez, seguramente le han pagado los delincuentes, entre otras formas de tratar ofensivamente a una autoridad judicial, al fiscal peor, fiscal corrupto, fiscal que seguramente le pagan los delincuentes y por eso está defendiéndolos. Incluso profesores universitarios decían sí, lo mismo, y con total desconocimiento de cómo debe proceder la autoridad policial. Los medios sociales, en relación al tema que tocó el doctor Marcelo, estaban incitando a la violencia, que debían ir a hacer algo, que no es posible que un pobre muchacho que recién sale de la escuela, por defender la ley, yo no sabía que defender la ley era matar a las personas. Y bueno, en los medios sociales decían, entre otras cosas, si lo tiene que matar, que se mate a todos los delincuentes. Pero bueno, en fin, estas actuaciones que se pueden como visualizar claramente con este ejemplo, se puede ver que realmente la libertad de expresión debe tener márgenes de actuación, debe tener límites. En los Estados Unidos de Norteamérica, como el doctor Marcelo muy bien lo dijo, el derecho a la libertad de expresión es completamente amplio, ¿no? Sin embargo, incluso en Estados Unidos también tiene algunas restricciones.
Es importante, doctores, en este sentido también que diferenciemos el derecho a la libertad de expresión del derecho a la información. ¿Cuál es la diferencia? El derecho a la libertad de expresión está vinculado a la difusión de nuestras ideas, pensamientos y opiniones. Sin embargo, el derecho de información es el derecho de difundir informaciones que son verdaderas, correctas, conforme a lo que corresponda a la ley de la materia. Entonces, la libertad de expresión y el derecho de información están completamente vinculados. A través de la libre expresión de las ideas y de las opiniones, se difunde la información, ¿no? Sin embargo, en muchos casos esto no es correcto, porque también en mi país hay muchos periodistas conocidos del medio que dicen, ¿cómo es posible que este fiscal, este juez le dé libertad a ese delincuente corrupto, a ese funcionario que ha cometido una gran cantidad de actos de corrupción? El policía ya lo calificó, el policía es mejor que el fiscal y es mejor que el juez, ya puso todo. Y esto se replica en redes, se replica en Twitter, se replica en Facebook, y estos elementos evidentemente afectan a la administración de justicia también, porque son casos que se hacen mediáticos y que realmente conforme a la ley, una persona ni siquiera debería ir a prisión preventiva. Pero sin embargo, respecto de todos estas, ya ni siquiera puedo decir acusaciones, esas sentencias que ya dio el periodista, que la mayoría de periodistas en nuestro país ni siquiera tienen nociones del derecho, ya lo juzgaron, ya lo condenaron y toda la sociedad piensa lo mismo. Y si el señor juez resuelve declarando infundado el requerimiento de prisión preventiva, o si el fiscal no pide prisión preventiva, no lo requiere, corrupto, control interno, ábrale investigación. O sea, le van a abrir investigación a una persona que ha actuado conforme a la Constitución y a la ley. Pero básicamente se la abren porque está pidiendo la sociedad. Entonces yo me pregunto si los jueces o fiscales deben resolver conforme a lo que pide la sociedad o conforme a todo lo que estudiamos años de nuestra vida, los académicos y jurídicos del derecho. Los casos mediáticos son terribles. ¿Y cómo se mediatiza? Se mediatiza precisamente a través de estos medios digitales. Esto es peor. En estos casos es completamente desmesurada la forma arbitraria, irracional y desproporcional con la que se resuelven los casos. Es importante, doctores, entonces, que tengan en cuenta que en el caso, por ejemplo, de personas públicas, debe prevalecer la libertad de expresión y el derecho a la información, pero siempre y cuando se trate de información veraz y objetiva, demostrada por el periodista, e incluso si lo denuncian penalmente puede aplicar la excepción de la verdad, donde cuando se trata de una persona pública, de un funcionario público, debe prevalecer el interés público, ¿no? Por encima de la intimidad de las personas. Claro, siempre y cuando sea información veraz, objetiva y vinculada a la función, porque tampoco es que voy a difundir cualquier cosa. Si estamos hablando de un general de la policía que realiza actos de corrupción y tenemos cómo acreditarlo, adelante. Pero si hablamos de un general de la policía que de repente tiene una relación convivencial con una persona mucho menor que él, ¿cuál es la relevancia con el cargo? Que además no tiene ningún impedimento matrimonial ni él ni ella. ¿Cuál es la relevancia? Pero ya están afectando su honor y su imagen y su reputación frente a la sociedad. Y esto pues genera consecuencias nefastas porque las personas, la sociedad es la que todos los días se topa con los policías, con los efectivos policiales, que tienen un trabajo muy valioso para nosotros.
doctores, también es importante que tengamos en cuenta que existen principios que se consideran deben ser mantenidos en las redes digitales. Por ejemplo, en el Internet deben ser aplicados los mismos principios que rigen para la libertad de expresión en tradicionales medios de comunicación. Además, debe ponderarse un principio de proporcionalidad como medida de restricción a la libertad de expresión en Internet. Debe atribuirse responsabilidad sobre contenidos ilícitos, pero dicen estos principios que esta responsabilidad que se atribuye siempre debe ser teniendo en cuenta y adoptando medidas alternativas a la prisión preventiva. Eso fundamental. Y exoneración de responsabilidad a los intermediarios, es decir, a las personas, a los proveedores, ¿no?, de los servicios del Internet, exoneración de responsabilidad por actos cometidos por terceros, siempre y cuando no esté relacionado al servicio que esté proveyendo de manera objetiva. Pero en realidad, estas personas que proveen estas redes también cometen muchas, debido a la capacidad muy amplia para que pueda difundirse la información, entre comillas, información, o esta libertad de expresión, se tiene claras afectaciones, como ya lo había mencionado, no solo al honor, sino también se tiene afectaciones a la protección de datos de carácter personal, propiedad intelectual, a la salud psicológica de niños y adolescentes, a la incitación a la violencia, como el doctor Marcelo muy brillantemente lo señaló. Entonces, doctores, es importante que tengan en cuenta lo siguiente, por ejemplo. Es un escenario que facilita la comisión de delitos de difamación, calumnia e injuria las redes sociales. Y también, evidentemente, como el doctor Marcelo lo señaló, para delitos vinculados a la incitación a la violencia. Ahora, pude leer que en el año 2011 en Londres fue detenido un grupo de personas por enviar mensajes a través del Facebook donde se incitaba a cometer actos de desorden. En Colombia, un estudiante creó un grupo de Facebook denominado "Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe". Seguramente ustedes me pueden ayudar a debatir el tema. Lo leí también en un artículo jurídico. Hijo de quien fue presidente de Colombia, Álvaro Uribe. El estudiante fue privado de su libertad como presunto responsable del delito de instigación a delinquir con fines terroristas o de homicidio. En este caso, el autor que pude leer, que es una autora venezolana, en realidad, esta autora considera que hay un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, en el entendido de que se trata pues de un derecho sometido a ciertos límites y responsabilidades, claro que sí, pero la autora dice el tipo penal aplicado, instigación a delinquir, y el castigo, la privación de libertad preventiva, son desproporcionales, porque los actos que suponían un riesgo en contra de tercero no vulneraban realmente la seguridad pública o no era un riesgo efectivo contra la vida de esta persona. Ahora, yo sí me pregunto, claro, la autora lo señala de manera muy general, este riesgo que corría la persona, el hijo del expresidente, pero yo me pregunto, ¿realmente es poco riesgo un medio digital? No es poco riesgo desde mi perspectiva, quizás esté equivocado. Los medios digitales mueven a la sociedad, la mueven una gran cantidad de personas, y en la sociedad, doctores, como ustedes saben, tenemos personas normales, tenemos personas que tienen problemas psicológicos, problemas psíquicos, problemas psiquiátricos. ¿Cómo sabemos que una de ellas no va a reaccionar y hacer efectivo ese mensaje? Hablando de incitación a la violencia.
Por supuesto que sí. Desde mi perspectiva, yo soy un abogado de la defensa que siempre busco la constitucionalidad de las acciones, pero en este caso concreto, definitivamente considero que es bastante grave. Máxime, si es que en su perfil de Facebook, eso no lo sé, habría que hacer una investigación más concienzuda, más detallada, para no hacer una conclusión más, para hacer una conclusión más seria. Pero claramente yo veo que está incitando a matar a una persona. Y esto puede darse. Sin ninguna duda puede darse. Mínimo 50%. Y ante ese 50% tiene que intervenir el derecho penal porque es una vida que está en juego. Y además, si la vida que está en juego es la vida del hijo del presidente que dirige a todo el país, evidentemente, incluso hasta lo pueden secuestrar en casos, ya se han visto casos claros, como casos de Pablo Escobar, de Pablo Emilio Escobar, y todos los casos de narcotraficantes que ha habido en nuestros países, ¿no? Sobre todo en Colombia, en México, cuando secuestraban a estas personas. No es cosa fácil, no es sencillo decir, es desproporcionado, es irracional. En algunos casos sí será proporcional, dependiendo del mensaje que emitan, dependiendo de la recepción que tengan. Ahora, si esto lo dice en un grupo cerrado, por ejemplo de Facebook, obviamente es desproporcional, pero no era un grupo cerrado, era un grupo abierto. Y esto llama la atención de una gran cantidad de personas, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, doctores, básicamente eso es lo que he podido de manera breve tratar de mostrarles en estos 25 minutos de mi exposición. Quedo a vuestra disposición para preguntas de considerarlo necesarias. Muchas gracias por su intervención, profesor Moisés. Bueno, agotada esta etapa, se abre la ronda de preguntas dirigidas a los panelistas. Si alguien de la sala tiene alguna, por favor, la va escribiendo. O si quiere que se le conceda el uso de la palabra, también lo hace saber. Para el profesor Marcelo, si es una pregunta muy puntual, pues nos acompaña Yamik en la sala y él le hace la traducción del español al portugués. Así que estaré pendiente del chat, o si alguien quiere intervenir. Yamik Ramos dice, me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Sim, primeiramente, doutor Moisés, doutor Marcelo, eu queria parabenizar vocês, porque tem sido uma informação bem legal, bem interessante, sobretudo para mim, porque esta não é minha área de estudo, eu estou mais na área de educação, né, ensinos de línguas. Então, das suas palestras, algo chamou bastante minha atenção, e é a palavra, né? É uma palavra-chave: libertad de expressão, liberdade de expressão. Então, minha pergunta é para vocês, queridos invitados, quando começa a nossa liberdade de expressão e quando acaba? Porque sabemos que, bom, já neste contexto das redes sociais, né, mas a liberdade de expressão faz parte de tudo, né, da nossa maneira de pensar, de atuar, né, de nos expressar. Então, essa é a minha pergunta, levando em conta bem sua experiência, seu trabalho, porque eu aqui sou mais ou menos um ignorante, né, porque não é minha área de estudo. Então, eu gostaria de saber, né, já e falando em termos de jurisdição, ou de jurisdição, quando termina
¿Cuándo comienza nuestra libertad de expresión? ¿Cuándo acaba? ¿Quién empieza? ¿Yo o profesor Moisés? Por favor, usted, doctor. Por favor. Gracias, profesor Moisés. Bueno, es una cuestión muy compleja, Jamil, que colocas. Yo diría que es la cuestión de $1 millón, o con la inflación tal vez 1 billón, tal vez. Pero algunos puntos pueden ser colocados. Primero, los límites de la libertad de expresión no están claros. Pelo contrario, es una tarefa de lo intérprete, de la jurisprudencia, de lo legislador, fixar mínimamente esos límites. El problema es que pienso, Jamil, que la libertad de expresión funciona como como se dice en español, una muela que se estica, comprende, una mola. No sé si fui claro, ¿no? Como una muele. Si se estira demasiado el muelle, sufrirá danos permanentes porque este muelle no perderá su elasticidad. Vamos a transpor este raciocinio a la libertad de expresión. Si restringimos demasiado la libertad de expresión, impedimos que se utilice esta importantísima libertad para ciudadanía, para democracia, para su finalidad. ¿Cuál es la finalidad al final de la libertad de expresión? Convencer a los demás con palabras, con argumentos. Bueno, esta es una finalidad, como brillantemente mi colega profesor Paz, Moisés Paz, habló, no es contemplada por discursos de incitación al odio, la violencia o crímenes. La libertad de expresión consiste, Jamil, en convencer a los otros por medio de argumentos intelectuales, palabras. Ahora, una condición es muy importante. Sin embargo, como todo derecho fundamental, la libertad de expresión no es absoluta. Lo que significa que se ejercerá de forma abusiva cuando el contenido concreto de una manifestación vulnere la orden constitucional, los derechos de terceros, como habló brillantemente el profesor Moisés, o até mesmo la ley moral vigente, que podríamos hablar de buenas costumbres. Por ejemplo, el racismo es un buen ejemplo. Yo tengo libertad de expresión, pero este derecho no me permite una manifestación de contenido racista, porque la Constitución prohíbe el racismo. Yo tengo derecho de la libertad de expresión, pero no es el derecho para insultos, calumnia, difamación, porque esto violaría el derecho de terceros. Entonces, de forma muy objetiva, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? Están en el respeto a la orden constitucional, en respecto al vuestro derecho, al derecho de terceros y eventualmente al respeto en aquello que la sociedad en un consenso mínimo considera los buenos costumes, la ley moral vigente, que impediría determinadas expresiones abusivas, contrarias a los padrões estándares mínimos de convivencia. Pienso que es un buen camino para se pensar a trilhar en los límites en cuanto a criterios a la libertad de expresión. Peço excusas porque sé que mi español es lamentable, pero si comprenderlo un poquillo, ya está bueno. Profe, fala melhor que eu. No. Entendí muy bien, doctor. Bueno, yo creo con la explicación del doctor Marcelo es suficiente, pero quizás podríamos decir que la libertad de expresión empieza buscando, difundiendo información o ideas de diferente índole que no afecten el honor de la persona, que no difundan datos personales que afecten evidentemente a esta persona de alguna manera, que no, ya vinculado a dónde termina esta libertad de expresión, cuando no se viole el derecho a la propiedad intelectual, cuando no se viole el derecho a la salud psicológica
de los niños y adolescentes y cuando no se incite la violencia y cuando no se afecte el honor de la otra persona. Creo yo que es eso, doctor. Gracias, profesor Moisés, y gracias, profesor Marcelo. Yami, excelente pregunta. ¿Alguien más quiere hacer otra intervención? Aquí alguien pregunta, discurso de odio. Bueno, Yami, Eu eres el acho que traductor, está a en... pergunta aqui é para o professor Marcelo e Moisés, né? Então, discursos de ódio. O que caracteriza essa prática e como podemos combatê-la? Né? Discurso de odio, lo que caracteriza esa práctica y cómo podemos combatirla. Bueno, buena pregunta. El discurso de odio es toda la manifestación que posee un carácter inferiorizante, que vise objetive a disminuir la persona en su dignidad, en su individualidad, al punto de hacer con que esta persona, que es la víctima del discurso de odio, se sienta inferiorizada y se cale. No hable, pero en ninguna idea, en ningún momento. Se retire de los espacios públicos de convivencia. Todo discurso que vise a retirar uma pessoa de um espaço de convivência, que retire da pessoa a sua individualidade, suas características, o direito de ser diferente, é certamente um discurso odioso. O problema, naturalmente, é que faz parte da liberdade de expressão, por vezes, um discurso crítico, um discurso combativo. Muitas vezes a crítica pode ser dura, severa, impiedosa. Pero quando isto tudo é ultrapassado, é transposto ao ponto de ferir a individualidade de uma pessoa, ao ponto de ferir a dignidade da pessoa, nós começamos a transponer em um limite muito fluido, que é justamente o limite da liberdade de expressão lícita para um terreno da liberdade de expressão abusiva. No caso concreto, em casos concretos, melhor dizendo, é muito difícil todas as vezes determinar com a mínima precisão quando se empieza um discurso abusivo e quando se mantém em los limites constitucionais. Como combatê-lo? Bueno, como tentei referir em minha ponência, educação digital. E isto empieza, como lembrou bem o professor Moisés, também pelos jueves, adolescentes, essa geração que já empieza suas vidas, ao contrário de mim, com as redes sociais, com os ordenadores, computadores, smartphones. Me gustaría mucho que en la escuela ya se enseñase la responsabilidad que nosotros tenemos diante de una pantalla, de un computador. Porque hoy en día todos se sienten como divulgadores de opiniones. No hay más fronteras, no hay más límites para que estas opiniones transpondan los países, las ciudades, los limites. Entonces, la educación digital, creo yo, es la mejor forma de combatir el discurso de odio, colocando en su lugar un discurso de tolerancia, de pacificación, de aceptación al que es diferente. Gracias, profesor Marcelo. La profesora María Angélica Ferrer tiene la mano levantada. Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias. No, pues nuevamente agradeciéndole a los panelistas por este espacio tan enriquecedor que nos han brindado esta mañana. Y creo que mi pregunta, mi inquietud es un poquito comparando nuestras legislaciones o nuestros ordenamientos. Entiendo pues que pues para el ordenamiento brasilero tiene un paso más adelante en la regulación
tal vez de los derechos y de las garantías en Internet de sus ciudadanos, y pues apostaba por regular o restringir un poquito más o regular el tema de las fake news y bueno, todas las noticias falsas, y de pronto es entender cómo ha sido manejado desde su sociedad, cómo ha sido el tránsito a querer regularlo legislativamente, es decir, enfrentándose a este derecho de la libertad de expresión completamente, cuál ha sido como la respuesta realmente de la sociedad brasilera ante una regulación un poco más fuerte o un proyecto de ley un poco más fuerte para regular el tema de las noticias falsas y de todas estas usos inadecuados en el Internet. O sea, ¿cómo es su experiencia, cómo ha sido la experiencia de su ordenamiento para poder regular este tipo de conductas? Además, si eso está acompañado tal vez de una educación, digamos, a la población, si está acompañado también de cambiar la cultura y la educación de nosotros como ciudadanos frente a las respuestas que tenemos que dar o la información que transmitimos cotidianamente con el de al lado, con el vecino, con el compañero, porque de ahí es que se genera. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia y si ese tránsito a querer regular aún más las noticias falsas también está acompañado de un cambio cultural y de un cambio y una educación a la sociedad? ¿O simplemente nos limitamos a ser impositivos, proferir leyes y regule esa sociedad, pero no aplicamos también un cambio en la cultura y en esa educación a la ciudadanía? Yamit, no sé si nos colaboras un poquito con eso. Sim, claro. E basicamente a pergunta que Não, já a compreendi. tá bom, tá bom. No, muchas gracias, profesora María Angélica. Es una cuestión muy importante que usted coloca. Lo que pasa es que no es un problema exclusivamente brasileño o colombiano, americano, alemán. Es un problema mundial. Lo que hubo de positivo en Brasil fue que mínimamente, pelo menos, se buscó escuchar las experiencias legislativas europeas, que son actualmente, sobre todo Alemania, el país que está más adelante de la cuestión de combate al discurso de odio, fake news, así por diante. Lo que pasa es que infelizmente hay, como usted brillantemente observa, hay una diferencia o una distancia muy lejana entre la realidad legislativa y los efectos que este desarrollo legislativo provocan en la sociedad. Por ejemplo, hubo una tentativa 2 años atrás de regulamentar la creación de fake news, pero el debate en los parlamentos fue tan intenso que no se logró éxito algún en una regulamentación. El motivo es claro: ¿hasta dónde se puede avanzar para regulamentar a cuestión de las fake news sin violar la libertad de expresión? Es un tema terrible. ¿En qué punto avanzamos, sin embargo? Justamente en la regulamentación de las redes. Esta legislación se llama Marco Civil de Internet en Brasil, donde el legislador optó por un modelo de reserva de jurisdicción. Es decir, solamente las redes sociales son obligadas a remover un contenido ilícito cuando el juez ordena tal remoción. Si no hay una determinación judicial, la remoción de determinados contenidos es posible, sin embargo, facultativa. Este es un modelo que cambia muy intensamente, está en otra dirección al modelo alemán, que se llama de modelo de autorregulación regulada. Es una palabra terrible, autorregulación regulada. ¿O qué quiere decir, profesora María Angélica? Que en este otro modelo alemán, de inspiración alemán,
La víctima de fake news, del discurso de odio, puede notificar el proveedor de red, Facebook, Twitter, Instagram, para que remova el conteúdo ilícito sin la obligación de una determinación judicial. Y el proveedor se obliga a remover este conteúdo a partir de la prueba que se hace por parte de la víctima. Essa é uma discussão muito caliente, muito presente em Brasil, se nós não deveríamos evoluir para este modelo que transporta a iniciativa para a vítima de modo a descongestionar o poder judicial. Então, se nós vivemos uma época, você acompanha seguramente, de muita turbulência em Brasil, o desgaste de gobiernos de derecha con gobiernos pasados de izquierda. Es una, ¿cómo podría describir? Es una convulsión social de narrativas muy intensa entre gobierno y oposición, y la primera víctima de estas narrativas es lamentablemente la verdad. Y este radicalismo que vivimos en Brasil entre grupos de gobierno y grupos de oposición, lamentablemente tem empurrado, deslocado el debate para un segundo plano. Yo espero que con el tiempo esa temperatura muy caliente empiece a esfriar para que podamos con más racionalidad, más argumentos, estabelecer un deber de aperfeiçoamento legislativo, pues una única certeza tenemos: todas las legislaciones ainda son insuficientes para resolver este problema, porque es un problema, como insisto, que pasa por una cultura que debe ser cambiada. La cultura de la educación digital es el mejor antídoto para combater tanto el discurso de odio como de las fake news, que son temas imbricados. Muchas gracias. Y la misma opinión pues para el profesor Moisés desde Perú. María Angélica, ¿cuál era la pregunta? Perdón, discúlpame. No. Mira que los marcos regulatorios, tal vez cuando lo escuchamos ahorita, tanto de Perú como de Colombia, en este sentido de la noticia falsa o del uso inadecuado, pues digamos que normas específicas tal vez no tengamos o estamos caminando hacia allá. Pero el tema es si a eso, antes de expedir una nueva norma o hacer mucho más efectivas las penales o las leyes de protección sobre datos personales, ¿no sería importante acompañarlo también de un cambio en la cultura a través de la educación, como lo expresaba el profesor Marcelo, de la educación digital? Y es un cambio de pensamiento y de conducta ciudadana que podría contribuir más allá de simplemente expedir normas, que es lo que estamos acostumbrados. Sí, ya entendí. Claro, María Angélica, sí, como tú señalas y como el doctor Marcelo ha indicado, efectivamente, lo importante desde el punto de vista de los académicos del derecho penal es siempre ir al área extrapenal, porque el derecho penal es de última ratio, y por ende, lo primero que se debe hacer es, como muy bien han señalado, que se pueda educar a las personas que tienen acceso a las redes sociales del Internet. Sin embargo, no solo a estas personas, porque recordemos que el mayor porcentaje de personas que están en las redes sociales del Internet son personas que tienen entre 9 y 12 años. Por ende, hay que preparar, hay que capacitar a los padres, tutores, a los educadores, ¿no?, en el control del acceso de los niños y adolescentes al uso de estas redes sociales. Y además, a la concientización de un buen uso, del peligro que pueden ocasionar el uso de estas redes sociales y del peligro que ocasionan para ellos y que pueden ocasionar ellos con las palabras que dicen. Lo primero, sin duda, es irse a una solución extrapenal, que es la capacitación. Tengamos en cuenta, María Angélica, que esta capacitación no puede ser de... Este año
dice este gobierno que en todo el país van a capacitar a todos. Ya, hagamos de cuenta que este año van a capacitar a todos los peruanos, los colombianos, los brasileños. ¿Creemos acaso que esa concientización que dura 30 minutos, porque no creo que haya dinero del Estado para pagar más, va a ser suficiente para cambiar una mente de alguien que está acostumbrado a ver violencia todo el día en su hogar? A que el padre golpea a la madre, a que la madre responda al padre, otras madres se dejan golpear y punto. A ver cómo asalta el vecino a su hermana, a ver cómo el vecino viola a quien quiere sexualmente. Eso es esta educación que es importantísima, sin duda alguna. Tiene que darse por lo menos 30 o 40 años. Por eso es que a los gobiernos no les importa empezar hoy, porque lo que dicen es, ¿para qué voy a gastar plata de mi gobierno, de mi estado, si no lo voy a ver yo, ni van a decir lo hizo este presidente? Porque en 40 años no sé si seguiré vivo. Lo va a ver otro presidente y él es el que va a ganar los réditos. Pero esto no es así, porque se tiene que ver por la sociedad, por el Estado. Y estas políticas que tú estás planteando es fundamental. La capacitación debe empezar ya, antes de las normas penales. En el Perú tenemos el artículo 151 de nuestro Código Penal, que claramente habla de que se sancionan los casos del ciberacoso. En el 151A, de forma específica, en el tercer párrafo. Y tiene agravantes cuando son para menores de edad. Sin embargo, yo elogio esta pregunta porque es fundamental siempre irse a la vía extrapenal, que es la mejor. El derecho penal no es la solución, no es la panacea, porque además nuestras cárceles, por lo menos en el Perú, yo creo que en Brasil tampoco, me atrevo a decirlo, no resocializan a nadie. Y la Constitución y todos los fundamentos del derecho penal dicen que lo único que fundamenta una pena privativa de libertad es que vamos a resocializar a la persona para rehabilitarlo y reincorporarlo a la sociedad. Si no vamos a hacer eso, entonces no debemos enviar a las cárceles a las personas, porque las cárceles no son para segregarlo de la sociedad, para separarlo, para pasarlo bonito mientras él no está y pasarlo chévere. No, para eso no es. Es para resocializarlo y no se están cumpliendo estos fines. Los fines del derecho penal son loables también, pero no falla el derecho penal, por si acaso. El derecho penal no falla. El que está fallando es el Poder Ejecutivo, que no da los recursos suficientes para que en los establecimientos penitenciarios se resocialicen estas personas. Pero doctor, ¿todos no se pueden resocializar? Por supuesto que no, pero habrá un margen de un 30% que se resocialicen. En el establecimiento penitenciario de Lurigancho, en nuestro país, hay 10.000 internos, que se resocialicen 3.000. ¿Acaso no es un montón de personas? Y el resto igual iba a salir mal. Entonces es importante, muy importante y muy valioso que se pueda capacitar a las personas y que sea una capacitación permanente en el tiempo, 30 o 40 años, para que sea 1 o 2 generaciones por lo menos, para que esto se transmita de padres a hijos de manera igual, porque el hijo le va a decir, pero papá, yo estoy aprendiendo esto, a mí qué me importa esto, yo no he aprendido así, ya está, punto. No interesa lo que dijo el educador. Le dice la persona al padre, ya, señor, ya me dijo, ya, váyase, chao. Entonces, estas cosas tienen que cambiar, es un proceso. Muchas gracias. Gracias, profesor Moisés. Hay una pregunta en el chat para usted, profesor Moisés. La pregunta es la siguiente. Desde el plano jurídico, ¿qué se debe hacer para disminuir los casos de ciberbullying? Desde el plano jurídico, pues desde el plano jurídico, para disminuir el ciberbullying, lo único que queda es aplicar lo que tenemos en el artículo 151, tercer párrafo de nuestro Código Penal, 151A, que se sanciona este tipo de conductas delictivas en las redes, e incluso tiene agravantes cuando estas conductas delictivas no se realizan con mayores de edad, sino con menores de edad, cuando son personas discapacitadas, cuando son personas que son gestantes, entre otros.
Eso es básicamente lo único que tenemos regulado en nuestro país respecto del ciberbullying. Ahora, es posible que pueda plantearse otro tipo de sanciones, de conductas criminales, pero sería sobreabundar y, como acabo de decir y como el doctor Marcelo sabe muy bien, el derecho penal es de última ratio. No, esa no es la panacea, el derecho penal. Tenemos que recurrir a otros medios como la educación, quizás el derecho administrativo sancionador, no lo sé, de alguna manera que no le permitan tener acceso a internet ni a él ni a las personas vinculadas con él, etcétera, ¿no? Habría que regularlo administrativamente. Eso sería una salida mejor que utilizar el 151A, pero de ser necesario por tanta gravedad de la conducta sería el uso del artículo 151A, tercer párrafo del Código Penal. Gracias, profesor Moisés. Y cerramos este bloque de preguntas con esta última que va dirigida al profesor Marcelo. ¿No existe el riesgo de que nuestros políticos confundan la libertad de expresión con el discurso de odio? Sí, muchas gracias por la pregunta. De facto, el riesgo existe. Y por un motivo muy claro, porque cuando la intención no es buena, las instituciones jurídicas suelen distorsionarse para conseguir fines no legítimos. Y esto puede hacerse tanto ignorancia o intencionalmente. Cuando nosotros hablamos de políticos, tenemos, y yo hablo por Brasil, por favor, no voy a me atrever a hablar de políticos en Colombia, en Perú, hablo por nuestros políticos en Brasil. Cuando nosotros hablamos de políticos, tenemos que tener muchos cuidados. Lo que pasa es justamente a dificultad de se establecer límites mínimamente claros a libertad de expresión. Y un riesgo es, en nombre de la libertad de expresión, se legitimar incitación al odio, el discurso de odio. Pero el otro riesgo, en otro lado, también es presente, que es confundir, como usted coloca, la libertad de expresión con el discurso de odio. Cuando se censura una crítica más dura, más contundente, con la flecha de discurso de odio. Ambos los riesgos son presentes, pero mi experiencia es que el problema más actual es justamente permitir un límite, un desarrollo muy amplio de la libertad de expresión, de modo a permitir estos discursos de odio. Muy claramente, lo problema me parece hoy es, en nombre de la libertad de expresión, se están permitiendo mucha incitación al odio. Y nuestro trabajo es separar la buena libertad de expresión de la mala. Y esto es muy difícil. Gracias, profesor Marcelo. Bueno, había dicho que era la última pregunta, pero por respeto a Alejandro Mosquera Ruiz, con esta sí cerramos porque el tiempo de los panelistas también es bastante limitado y tienen otros compromisos. La última pregunta asumo que debe ir dirigida a los dos. ¿Cómo podríamos manejar desde el aspecto jurídico cuando son los funcionarios públicos los que de alguna manera utilizan las redes sociales para fomentar confrontaciones entre ciudadanos para lograr un beneficio? No sé si me permito leerla nuevamente o... No, está claro, sí. Es una cuestión, profesor Moisés, muy tormentosa, porque normalmente cuando nosotros hablamos del discurso de odio, como de manifestar, estamos hablando de los límites de los derechos fundamentales en relaciones privadas, la eficacia horizontal del derecho fundamental. Pero si comprendí bien la cuestión del Alejandro, el aspecto de los funcionarios públicos que se utilizan de lo aparato estatal para vehicular manifestaciones de odio. Y ahí teníamos que asumir que el Estado
participa activamente de la incitación al odio. Y ahí los derechos fundamentales, como la protección de la honor, de la imagen de la persona, de la personalidad, deben actuar con la idéntica fuerza para combater no apenas las violaciones que provienen de otros particulares, que lo llamamos de eficacia horizontal, pero también las violaciones que advienen de cima del Estado, del aparato estatal. En este caso, las legislaciones de cada país deben ser efectivas para, pela vía de la improbidad administrativa y de otros, sin embargo, otros instrumentos, combater aquellos que abusan de su condición de funcionarios públicos para, utilizando el aparato estatal, difundir estas manifestaciones. Sí, bueno, desde mi perspectiva comparto lo señalado por el doctor Marcelo, y para no redundar en lo mismo que es lo más importante, solo quisiera agregar un pequeño punto. Hay que considerar respecto de esta pregunta que el funcionario público, dependiendo del grado o de la calidad funcionarial que se encuentre, puede estar tratando de difundir lo que nosotros denominamos el derecho penal del enemigo, con la única finalidad de conseguir, pues, que sus enemigos políticos vayan a un establecimiento penitenciario, para que después no traten de, no sé, juzgarlo administrativamente, penalmente, para que ellos puedan ser omniscientes, omnipotentes en todo lo que tengan que realizar en el Estado. Entonces, este derecho penal del enemigo que tenemos claro en la doctrina penal podría ser utilizado en el caso concreto, pero de no ser así, habría que utilizar, si es que está utilizando, digamos, simplemente de forma personal y no a través del Estado, como el doctor Marcelo muy bien lo señaló, quizás se podría utilizar algún tipo de acción administrativo sancionadoras. Me parece que existe en mi país, me parece. Estos temas no los veo, creo que sí. Desde el punto de vista penal, solo el que acabo de señalar, el 151A, pero administrativamente me parece que hay una sanción para ese tipo de funcionarios. Es todo lo que podría señalar. Gracias, profesor Moisés, profesor Marcelo, por su intervención. Pues las conclusiones a las que podemos llegar es que frente a ese discurso de odio del que nos hablaba el profesor Marcelo, lo podemos confrontar es con un discurso de tolerancia y con un discurso de paz. Uno de los ejes que giró en función de este webinar fue la libertad de expresión, y me voy a permitir, como conocedor del derecho en Colombia, decir que la libertad de expresión en Colombia está reglamentada por nuestra Carta Magna, la Constitución Política del año 1991, en su artículo 20, que reza de la siguiente manera: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, el derecho de toda persona de expresar y difundir sus opiniones, ideas, pensamientos, narrar hechos, noticias y todo aquello que considere relevante, y el derecho de todos de recibir información veraz e imparcial, lo que conlleva la libertad de fundar medios de comunicación que tengan por objeto informar sobre hechos y noticias de interés general. Asimismo, la Corte Constitucional en Colombia, en una sentencia, la T-329 del año 2018, también sentó un precedente, y fue lo siguiente, me permito, abro comillas: la Corte recuerda que la libertad de información es parte integrante del derecho a la libertad de expresión. Es considerado un derecho fundamental de doble vía, habida cuenta que su titular no es solamente quien emite la información como sujeto activo, sino quien la recibe como sujeto pasivo, y en esa medida exige de quien la difunde responsabilidades y cargas específicas que eviten la lesión de otros derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la intimidad. La libertad de expresión es una de las garantías esenciales de la democracia, y el pluralismo reviste robustas protecciones.
ese es un, cierro comillas, ese es un pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional y tiene que ver mucho con la pregunta que hacía Yamit, que a dónde iniciaba nuestra libertad de expresión y a dónde terminaba. Y en Colombia es muy típico que con este tipo de conductas se pueda estar incurso en los delitos de la injuria y la calumnia, delitos que en nuestro ordenamiento jurídico pues pueden ser delitos querellables, que son conciliables, que con la mera retractación pues ahí existe el eximente de responsabilidad penal. En ese orden de ideas, pues creo que el espacio ha sido propicio, adecuado, tocado desde todas las aristas, desde la legislación brasilera, desde la legislación peruana, y por supuesto con la connotación de nuestro ordenamiento jurídico colombiano, tal como lo manifestó la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la doctora Cristina. A todos ustedes, profesor Marcelo Duque por Brasil, al profesor Moisés Paz por Perú, muchísimas gracias una vez más en nombre de toda la Universidad del Atlántico y su comunidad universitaria. Les extendemos nuestros más sinceros agradecimientos por haber atendido nuestro llamado y por haber dedicado gran parte de su tiempo a seguir contribuyendo con la academia. La Universidad del Atlántico está abierta para ustedes en todo lo que necesiten. Agradecer también a la Facultad de Ciencias Jurídicas por todo el apoyo mancomunado para poder llevar a cabo este espacio, a los directores de Bienestar ASCUN, quienes también hicieron posible este espacio dentro de su apretada agenda, al señor vicerrector de Bienestar, a la jefa del departamento y a todos los estudiantes, directivos, docentes y administrativos que nos acompañaron durante este espacio. También a quienes nos acompañaron desde las universidades donde ustedes dan clases, estudiantes, administrativos y demás. Muchísimas gracias. Desde Barranquilla, Colombia, les enviamos un caluroso saludo y un abrazo fraternal. Si van a hacer unas palabras de cierre, tienen el uso de la palabra, profesor Marcelo, adelante. Muchas gracias a usted. Quiero agradecer una vez más la invitación de la Universidad del Atlántico. Me ha honrado mucho. Estoy a disposición de mis colegas para seguir debatiendo estas importantes cuestiones en el futuro. Mis más cordiales saludos y hasta una futura oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Marcelo, y también agradecerle el esfuerzo arduo que hizo para tratar de dar su conferencia en español. Créame que fue bastante provechoso. Yamit, también agradecerte por estar acompañándonos como traductor del profesor Marcelo. Profesor Moisés, adelante. Luis, muchas gracias. Solo de la misma forma, darle el mayor agradecimiento a la Universidad del Atlántico, representada por la doctora Cristina, la doctora María Angélica Ferrer, representado por ti, Luis. Agradecer también que me permitan compartir la conferencia con el doctor Marcelo Schenk. Muchas gracias. Interesante escuchar sus aportes académicos. Puede contar conmigo si es necesario, si lo considera necesario en algún momento. Y siempre dispuesto para apoyar en los temas académicos del derecho penal, que solo son los que yo manejo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La profesora María Angélica, para que se despida por parte de la facultad, y cerramos con la jefa del Departamento de Desarrollo Humano por vicerrectoría y como coordinadora de ASCUN. No, nada, Luis, creo que ya está todo dicho. Muchísimas gracias por el espacio, por tu organización y excelente moderación, y obviamente a los panelistas pues por sus valiosas apreciaciones esta mañana, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. Doctora Lidia. Bueno, profesores, muchas gracias. Creo que fue un espacio muy interesante. Creo que es nuestro primer capítulo. Creo que hay muchos temas para tratar y el aporte que desde su área de experticia nos puedan brindar. Esperamos coincidir, esperamos seguir teniendo encuentros de esta calidad académica, con una visión amplia, teniendo en cuenta que estamos representados 3 países en este encuentro,
y que bueno, hoy este tipo de plataformas nos permiten coincidir en reflexiones y en una gran conclusión, y es cómo la educación podría y puede beneficiar y puede minimizar algunos riesgos de estas situaciones que se dan en las redes sociales. A nombre de ASCUN, a nombre de la Asociación Colombiana de Universidades, a nombre de mis colegas, a nombre de los directores de bienestar, vicerrectores, estudiantes, fue muy nutrida la participación en el espacio. Le damos las gracias por sus aportes y seguramente esto es un tema que todavía debemos seguir afianzando, abordando y para avanzar. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bien, de esta manera, siendo las 12:32 hora Colombia, damos por finalizado el webinar, las implicaciones jurídicas del uso inadecuado del lenguaje y comentarios ofensivos a través de las redes sociales e internet. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.